Hola, soy Roberto Wenck, médico anestesiólogo, que desde los años 80, 82 me dedico a asistir a pacientes con dolor crónico severo y a brindar cuidado paliativo a aquellos que lo necesitan. Hemos decidido desarrollar un recurso didáctico para profesionales de la salud que desempeñan tareas en el primer nivel de asistencia con interés en que el contenido de este material sea simple, fácil de comprender y fácil de aplicar. ¿Por qué hemos decidido esto? Primero, porque muchos profesionales sanitarios en el primer nivel de asistencia tienen la necesidad o la oportunidad periódica de asistir a pacientes con dolor crónico severo. Y segundo, porque haciendo un análisis retrospectivo, vemos que lo que hemos enseñado, lo que se enseña, tiene un nivel de complejidad de que muchas veces no es trasladable al primer nivel de asistencia. Esa es la base de este recurso que estamos elaborando. Y para eso tendríamos que definir qué es el dolor crónico severo. Y el dolor crónico severo tiene algunas características. La más importante es que está relacionado con cáncer y con otras enfermedades serias, severas y graves que tienen alto riesgo de mortalidad, que impactan la calidad de vida y con síntomas y tratamientos agobiantes, especialmente en el final de la vida. Esa es una característica. La segunda es que no puede aliviarse esta situación sin la intervención profesional. Y la tercera, y que es consecuencia de las dos primeras que acabo de describir, es que compromete el funcionamiento global o total del paciente y su familia. Cuando hablo de funcionamiento, me refiero al componente físico, social, emocional, etc. O sea, pensamos que poder ofrecer entonces un conocimiento básico práctico como para abordar este tema sanitario de gran importancia era necesario. ¿Cuáles son los resultados docentes o resultados de aprendizajes que esperamos de esta actividad? Que conozcan la definición de dolor, que conozcan algo del desarrollo del conocimiento que existe sobre dolor, cómo se clasifica, cómo se evalúa, cuáles son las causas y qué se considera tratamiento integral. Trabajamos para que la información ofrecida en este recurso sea correcta y se ajuste a las normas de práctica aceptadas en el momento de la publicación, pero el autor, la IHPC y la Fundación FEMEVA no se hacen responsables de ningún error u omisión, ni de ningún daño o perjuicio derivado del uso de esta información. Es responsabilidad del profesional sanitario que antes de prescribir o recomendar cualquier medicamento, consulte la información del fabricante para comprobar las dosis recomendadas, las advertencias, las contraindicaciones.
Esto es especialmente importante en el caso de medicamentos nuevos o de uso poco frecuente. Esta imagen muestra la definición de dolor de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, y tiene una revisión del año 2020. Y la definición es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o parecida a un daño tisular real o potencial. Si uno ve estas dos renglones de estas dos líneas, el contenido parece sencillo. Si empezamos a considerar en profundidad el significado de la segunda línea, el significado se hace más complejo comprenderlo. Por lo menos a mí me resultó mucho más complejo hasta que entendí algunos aspectos relacionados con el dolor. ¿Qué sabemos del dolor? Es un síntoma que la humanidad conoce desde siempre y que reporta desde épocas remotas. A este síntoma lo pueden experimentar todos los seres que tienen sistema nervioso central, y este síntoma es una señal de alarma que hace alejarse del estímulo nocivo, nos hace prestar atención y cuidar las lesiones durante la curación, y también nos ayuda a evitar futuras experiencias similares. Afecta al paciente alterando actividades de la vida diaria, sueño, relaciones interpersonales, trabajo, aumento de ausentismo, menor rendimiento, ocasiona pérdidas económicas y genera discapacidad. Las complicaciones son graves: disminución de la calidad de vida, ansiedad y depresión. Puede haber abuso de sustancias o generarse abuso de sustancias. Pueden empeorar otras enfermedades crónicas existentes. Puede aparecer deseo de muerte, ideación suicida o suicidio, y puede ser necesario un tiempo prolongado para encontrar el tratamiento adecuado. Esta última frase necesita mayor explicación, necesita comprensión necesita ser comprendida por el profesional sanitario. El profesional sanitario que asiste a un paciente con dolor crónico tiene que tener la idea que en muchos casos el control adecuado total va a ser imposible, que probablemente se pueda lograr un control parcial. Y este concepto también hay que transmitirlo a la familia y al paciente, que sepan de que existe una alta posibilidad de no lograr el control total, pero sí el control parcial. La primera teoría del dolor la desarrolló René Descartes en el año 1600. Se llamó modelo cartesiano del dolor. Es un modelo biomédico y que tiene el concepto de que hay una transmisión lineal desde el origen del dolor, que en este caso es la manchita roja, que es un estímulo térmico, hasta el cerebro. Y que el otro concepto que tiene esta teoría es de que hay una relación lineal 1 a 1 entre el daño tisular y el dolor. O sea, hay un estímulo que se transmite en forma directa al cerebro a un
a una área donde existe una glándula, según Descartes, que libera sustancias que producen movimientos motores que alejan al pie del estímulo. Es un canal, Descartes lo considera como un canal directo y lo compara con un campanario. El campanero tira de la cuerda y la campana suena en la parte superior del campanario. Esta es la primera teoría sobre el dolor y le da importancia o adquiere importancia como mecanismo de defensa. Pero estas explicaciones no satisfacían a las personas que estaban trabajando en dolor y estudiaban el dolor, y comenzaron a elaborarse teorías porque el conocimiento que había no satisfacía algunas cuestiones. Una de ellas es la aparición del dolor crónico sin lesión o después de las lesiones originales, por ejemplo, dolor de miembro fantasma, la importancia del componente psicológico y las diferentes formas en que las personas responden al dolor. Estos fueron los puntos básicos que no permitían completar la teoría original del dolor. La comprensión más o menos completa de la fisiología del dolor es un tema reciente del siglo XIX. La definición más o menos completa o que sirvió de base para el desarrollo actual del conocimiento es la teoría que desarrolló Engel en el año 1977 y que constituye el modelo biopsicosocial del dolor. Bueno, veamos esto de biopsicosocial y para poder comprenderlo mejor, veamos esta imagen o comparemos esta imagen con la anterior. En la anterior solamente teníamos una vía ascendente en rojo que llegaba hasta el cerebro. En esta teoría se agrega una vía descendente desde el cerebro al lugar del estímulo. Y aparecen tres componentes nuevos. El componente que se llama sensibilización central, que lo vamos a ver en detalle en las próximas dos imágenes. Se reconoce un componente que es sensibilización periférica y se reconocen algunos elementos que llevan la definición de biomédica a biopsicosocial. Estos ítems que se reconocen son la atención, la depresión, las expectativas, las experiencias previas. Estos ítems más algunos más tienen influencia en lo que es la génesis y la expresión del dolor. En esta imagen trataremos de agregar información a la imagen que representa el modelo biomédico-social. Y comienza el proceso en los receptores periféricos, que se llaman nociceptores, lo veremos después, y se transmiten por una neurona, que es la primera neurona, que está representada en negro, se transmiten hasta el asta posterior de la médula,
Allí hacen sinapsis con una segunda neurona que está en color rojo, que cruza al lado contrario y asciende al tálamo y a la corteza cerebral. También vemos otra neurona que está representada por una línea azul que llega a la zona de sinapsis que está en el asta posterior y ejerce allí una acción inhibitoria. Con esta imagen intentaré dar un concepto completo y simple de lo que es generación, percepción y modulación del dolor. El proceso está desarrollado verticalmente de arriba a abajo. La primera etapa es el estímulo. La segunda etapa es la nocicepción. La nocicepción incluye el conjunto de respuestas que se genera en el organismo cuando se detecta una situación lesiva, dañina, por ejemplo una lastimadura, real o simplemente potencial. Los nociceptores son receptores periféricos de dolor que traducen los estímulos dolorosos, mecánicos, térmicos, químicos, polimodales. En nuestro caso utilizamos un estímulo térmico que era el ovarito rojo cerca del pie del paciente. Traducen estos estímulos a una señal eléctrica que es un potencial de acción. Esta señal, este potencial de acción, se transmite y propaga a lo largo del sistema nervioso desde el receptor periférico hacia la médula y hacia las estructuras supraespinales. La siguiente etapa es la percepción. En el asta dorsal, la primera neurona, representada en la imagen anterior por una línea negra, hace sinapsis con la segunda neurona, representada por una línea roja, y por fascículos ascendentes se transmite la señal nociceptiva a estructuras superiores corticales. Allí esta señal se integra y se procesa la percepción del dolor. Se genera el síntoma dolor en la etapa de percepción. Entonces, la percepción es el resultado del procesamiento cerebral de los estímulos sensoriales que recibe, combinados con recuerdos y emociones y situaciones existentes, o sea que están en el momento en que el dolor es un síntoma serio para el paciente. Las experiencias de la infancia, la cultura, la herencia y el sexo contribuyen al significado de la percepción y a la respuesta de cada individuo a los diferentes estímulos. Este proceso se llama modulación y que permite la amplificación y la disminución de la señal nociceptiva en función de las circunstancias. Las fibras descendentes, originadas en centros superiores, pueden inhibir o bloquear los impulsos nociceptivos en el asta dorsal. Recuerden, en la imagen anterior, en el asta dorsal, hay una zona de sinapsis donde se combina la primera vía
La primera neurona en negro, la segunda neurona en rojo, y ahora esta tercera neurona, que es de la vía moduladora descendente y que está asociada al sistema de endorfinas, de noradrenalina, serotonina, dopamina, etc. Es importante recordar esto, tenerlo en cuenta, porque los medicamentos que aumentan la presencia de noradrenalina y serotonina modulan la percepción dolorosa. En esta modulación son importantes también dos elementos que se presentan en la imagen del modelo biopsicosocial de Engel, y que son la sensibilización periférica y la central. La sensibilización periférica es el fenómeno que se desarrolla en el sitio de la lesión tisular y su base fisiopatológica es la inflamación local con liberación de sustancia P y mediadores inflamatorios que disminuyen el umbral de activación y aumentan el número de nociceptores. La reducción del umbral de activación permite que el nociceptor se active con estímulos nociceptivos mínimos y con mayor respuesta que el habitual ante estímulos habitualmente no nociceptivos. La sensibilización central ocurre en el sistema nervioso central, o sea, acá tiene importancia la neuroplasticidad neuronal. ¿Qué es lo que ocurre? En una persona con dolor crónico severo, las neuronas sensibilizan a otros. Es uno de los fenómenos que diferencian el dolor agudo del crónico. Ahora, lo que vemos en una etiqueta que está a la izquierda y que está marcada con una flecha ancha color ocre, incluyen algunos de los ítems que tienen influencia en la modulación, o sea, en la amplificación o en la disminución de la señal nociceptiva y de esa forma terminan influyendo la expresión del dolor. ¿Cuáles son esos ítems? La biografía. Por ejemplo, una persona que ha vivido mucho tiempo con otra persona con dolor crónico severo, aprende lo que es el dolor crónico, aprende las complicaciones, y cuando le toca a él tiene una emoción negativa hacia la situación que, por supuesto, influye en la expresión del dolor. Los factores sociales. Una persona que tiene dudas acerca del apoyo que va a tener durante esa enfermedad o el funcionamiento de su cobertura social para la provisión de medicamentos, también va a tener una emoción negativa que influye en la expresión del dolor. Entonces, analizando lo que hemos comentado, vemos cómo la definición cartesiana, la primera, se transforma en una, la primera, que era la definición cartesiana, era una definición, o es una definición puramente biomédica, se transforma en una definición o en un concepto de que el dolor es un elemento biopsicosocial. El análisis de esta información presentada en esta imagen
es, eh, es prueba de ello. O sea, por ejemplo, para complementar el concepto de que es biopsicosocial, consideremos la depresión y ansiedad que pueden producir cambios en el umbral del dolor, cambios, vamos a ver ahora, negativos, y la excitación o la activación, el alivio emocional y los sentimientos positivos también influyen, pero positivamente, en el dolor temporal. ¿Y cómo se ejerce esta influencia? Se ejerce a través de la modificación de dos umbrales, o mejor dicho, de un umbral. Se definen dos umbrales. El primero es el umbral doloroso, o el umbral de percepción del dolor, donde a partir de determinado punto se comienza a sentir dolor, y este umbral es similar relativamente entre diferentes grupos de pacientes. O sea, es el punto a partir del cual se comienza a sentir dolor, a percibir dolor. Y este umbral es relativamente igual para casi todas las personas. El segundo umbral, que es el que tiene importancia en la modificación de la expresión del dolor, y es el que está más influido por los componentes de la modulación, es el umbral de tolerancia al dolor, que es el punto a partir del cual el dolor se vuelve insoportable, y este grupo varía de persona a persona. Varía de persona a persona precisamente porque los factores moduladores son diferentes de persona a persona. Entonces, el contexto en que se genera el dolor y el significado que tiene para quien lo sufre también determina cómo se percibe y cómo se expresa un síntoma. Estos factores explican las diferencias en la expresión del dolor entre los diferentes pacientes. O sea, para completarlo a este gráfico, el dolor es una experiencia muy compleja, producto de mecanismos neurofisiológicos que modulan la información del estímulo y la expresión del síntoma. Bien, hemos analizado la parte izquierda de la imagen. Vamos a analizar ahora la parte derecha de la imagen. Y acá hay dos componentes muy importantes. El primero, que está bien a la derecha, es la identificación y el tratamiento de la causa. Si podemos identificar y tratar la causa, vamos a reducir el estímulo y vamos a reducir la intensidad de todas las etapas que siguen al estímulo. Y la otra es directamente el tratamiento del dolor, a donde trabajamos fundamentalmente sobre la nocicepción, sobre la percepción y sobre la expresión del dolor. Este conocimiento me permitió a mí, y creo que a muchos otros, cuando lo comprendí, me permitió comprender la definición de dolor, comprenderla totalmente, la definición de dolor de la IASP,
de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. El dolor se puede clasificar de acuerdo a diferentes criterios, según la etiología, según el tiempo de evolución, según el mecanismo fisiológico, según la localización o según el curso. De acuerdo al contenido de este recurso didáctico que estamos generando, de esta presentación, solamente vamos a detallar algunos tipos de dolores que están en diferentes categorías. Vamos a comenzar con el dolor oncológico. El dolor oncológico, por supuesto, está relacionado con cáncer. Saca la palabra oncológico porque originalmente, o hasta hace un tiempo relativamente corto, se consideraba que estaba relacionado solo con cáncer. El dolor oncológico incluye como causa el cáncer, pero incluye también algo que mencionamos al principio de la presentación, que son las enfermedades serias, graves, que pueden tener un pronóstico de vida corto, pero que tienen un gran componente de incapacidad y de sufrimiento y que requieren un tratamiento específico profesional. Entonces, cuando hablamos de oncológico, por supuesto que incluimos cáncer, pero también incluimos otras enfermedades. Las características de este tipo de dolor es que puede surgir o se puede originar por la presión ejercida por un tumor o por una lesión provocada por estas enfermedades, que puede ser infiltración de tejido o procedimientos diagnósticos o tratamientos. El dolor crónico de esta categoría de larga duración es causado por la enfermedad, y el más agudo de corta duración es causado por el tratamiento o por los procedimientos diagnósticos. Un ejemplo es la radioterapia y la quimioterapia, que pueden producir dolor que persisten aún después de finalizado el tratamiento. El dolor que vamos a analizar después en la segunda categoría es el dolor crónico. El dolor crónico se considera crónico cuando dura más de 3 meses. Algunos grupos extienden ese tiempo a 3 a 6 meses, pero tiene que durar, para que sea crónico, más de 3 o más de 6 según el grupo. Este dolor puede ser permanente, puede aparecer y desaparecer en cualquier momento y puede producirse en cualquier parte del cuerpo. Una característica es que el dolor crónico continúa mucho después de recuperarse el paciente de la lesión o de la enfermedad, y a veces este dolor se produce sin una razón evidente. Según el mecanismo fisiológico, vamos a analizar los dos tipos de dolor: el nociceptivo y el neuropático. El nociceptivo es el dolor causado por la activación de los receptores del dolor, nociceptores, en respuesta a un estímulo, lesión, inflamación o enfermedad que puede estar generalmente en los músculos, en las fascias, en los huesos, etc. Pero la característica es que es la estimulación del receptor nociceptivo, del nociceptor. Esto lo vimos en detalle al principio de la presentación. La segunda característica
es o el segundo, sí, segundo tipo de dolor que vamos a detallar, a explicar, es el neuropático, que se origina en una lesión de un receptor periférico, pero principalmente de una fibra aferente o en el sistema nervioso central. La característica es que la lesión se asocia a disparos espontáneos y ectópicos en el nervio periférico, así como en el asta dorsal. El dolor neuropático se describe como una sensación de quemazón, disestesia y opresión con paroxismos de dolor intermitentes. Los dolores o las patologías más frecuentes productoras de dolor neuropático son las infiltraciones tumorales del plexo braquial y lumbar, que son frecuentes fundamentalmente en cáncer. Quiero explayarme un poco o dar un poco más de detalle del término disestesia. La disestesia es una percepción táctil anormal y desagradable. A veces se presenta como dolor, pero puede presentarse como una sensación inapropiada e incómoda que involucra que incluye sensaciones espontáneas o provocadas como ardor, como humedad, picazón, descarga eléctrica, hormigueo, etc. Puede incluir también este tipo de sensaciones en cualquier tejido corporal, incluyendo principalmente la boca, el cuero cabelludo, la piel o las piernas. Según la localización, vamos a dar algunos detalles del dolor somático, que es el que se origina en la piel, en los músculos, en las articulaciones, en los ligamentos o en los huesos. En cáncer es el dolor más frecuente y las metástasis óseas son las más prevalentes. Se caracteriza por estar localizado, ser intermitente o constante y se describe como doloroso, punzante, palpitante o cólico. Las metástasis óseas se caracterizan por la destrucción ósea con formación simultánea de hueso nuevo. Las fibras aferentes están presentes en el hueso y su densidad es mayor en el periósteo. Estas son las características del dolor somático, que es una de las categorías de dolor agrupadas según la localización. La otra agrupada según la localización es el dolor visceral, y que se produce por la activación de nociceptores en las vísceras torácicas, pélvicas o abdominales. Las estructuras viscerales son muy sensibles a la distensión, al estiramiento, a la isquemia y a la inflamación, pero son relativamente insensibles a otros estímulos que normalmente evocan dolor, como un corte en la piel o en un músculo. El dolor visceral es difícil de localizar, es difuso
y a menudo o muchas veces se refiere a una estructura distante, normalmente superficial, que es lo que llamamos dolor referido. Este dolor puede ir acompañado por síntomas como náuseas, vómitos, cambios en las constantes vitales, respiración, frecuencia cardíaca y también por manifestaciones emocionales. El dolor puede describirse como con ganas de vomitar, profundo, como que genera ganas de vomitar, como profundo, como opresivo o como sordo. Estas palabras tienen importancia en la definición. Dolor sordo hablan que es difícil de localizar y que es difuso. El dolor profundo significa o nos indica que es un dolor también difícil de localizar, pero localizado en alguna estructura interna que no podemos identificar. Y según el curso puede haber dos tipos de dolor, el continuo o el persistente y el episódico. El episódico tiene algunas características que es necesario mencionar y que las vamos a mencionar en las próximas 2 o 3 imágenes. De acuerdo a lo que hemos visto en la información previa, fundamentalmente a lo que vimos en las primeras imágenes y también en lo que hemos visto cuando describimos algunas características de algunos tipos de dolor, el síntoma dolor es subjetivo y es difícil de cuantificar porque tiene componentes afectivos y sensoriales. La solución para la evaluación o para obtener un conocimiento del síntoma que tiene un paciente es la evaluación multidimensional e integral que intenta identificar los diferentes fenómenos que tienen lugar en un paciente con dolor crónico. O sea, intentamos identificar lo biológico, por ejemplo, cuáles son las causas, los funcionales, los psicológicos, los sociales y los componentes también espirituales, si podemos, del dolor. Este comentario que hago es un comentario no para que lo pongan en práctica en la asistencia en el primer nivel, sino para que tengan en cuenta que en un cuadro complejo, en un paciente con un cuadro doloroso complejo, una evaluación simple, cuánto le duele, hace mucho, hace poco, no alcanza. Cuando el cuadro es complejo, uno tiene que pensar en una evaluación multidimensional de todos los componentes que aparecen o que generan el dolor crónico. Y pensar en esta posibilidad o en esta necesidad ayuda, porque para pensar en esto hay que conocerlo, hay que tener información sobre esto que estamos hablando, pero ayuda porque nos decide a solicitar ayuda a otra persona con mayor entrenamiento en tratamiento de dolor o un especialista en dolor. O sea, solamente tener en cuenta que
evaluación de un paciente con dolor crónico es muy compleja, un paciente con dolor crónico complejo, su evaluación es muy compleja porque incluye muchas variables. Solamente con tener en cuenta eso nos ayuda a decidir de que tal vez necesitemos pedir ayuda a un especialista en dolor. Y algunas de las características o de las condiciones que nos hacen pensar en la necesidad de una evaluación multidimensional es que la nocicepción, o sea, los estímulos sensoriales, se originan en el sitio del estímulo y que difieren según el estímulo, pero fundamentalmente que no puede medirse. No podemos medir la intensidad del estímulo. Primer punto. El segundo punto es que la percepción se produce en el sistema nervioso central. Hemos visto el modelo descendente con el que explicamos lo que era nocicepción, percepción y modulación. O sea, se produce en el sistema nervioso central, es afectada por la modulación central, por la endorfina o por las vías inhibitorias, pero tampoco puede medirse. Y en lo que sí podemos trabajar y para obtener información acerca de las causas o los factores contribuyentes en el dolor crónico es en la expresión, que es el proceso final y que es el reporte del paciente. Si consideramos los dos puntos de arriba de este comentario, o sea que nocicepción no puede medirse y percepción no puede medirse, tenemos que llegar a la conclusión que generalmente, o por lo menos en muchas oportunidades, la intensidad de la expresión del dolor no tiene una relación lineal, no es igual a la intensidad de la nocicepción. Y para poder cambiar la expresión de dolor, por ejemplo, de me duele mucho o de alto consumo de medicamentos, que son formas de expresar dolor, para poder cambiar eso tenemos que tratar de cambiar, en base a la información obtenida, la intensidad de la nocicepción. ¿Cuáles son los factores que incluyen en esta expresión? ¿Cuáles son los factores de los cuales algunos conocemos y otros no conocemos, pero tenemos que investigarlo? El síndrome doloroso, la localización, la duración, el origen, el mecanismo del dolor, el control de los síntomas asociados al dolor, es información que podemos obtener. La medicación que está tomando, si es que está el medicamento, también nos da una información sobre la intensidad de la nocicepción y también de la expresión, o sea, la dosis de medicamento. Por ejemplo, un paciente que expresa un dolor tremendo de máxima intensidad, pero que la dosis de medicamento o el tipo de medicamento no es el correcto, no es el recomendado, bueno, nos indica que tenemos que replantear todo. La tolerancia que ha desarrollado o no con respecto al medicamento y las respuestas individuales son ítems que tenemos que evaluar
cuando estamos haciendo la evaluación multidimensional. Por supuesto, la mayor influencia depende del paciente y las influencias directas con el paciente son su condición clínica, los factores culturales y ambientales, malestar psicológico, la dificultad para controlar el estrés, el abuso de sustancias, el deterioro cognitivo y la personalidad. Todas estas cosas influyen en la expresión del dolor y son propias del paciente. También tenemos otros factores que influyen en la expresión del dolor y también van a influir en el control del dolor, que están relacionadas con el paciente. Por ejemplo, el apoyo social y familiar, la presencia o no de disfunción familiar, los problemas económicos, como mencionamos antes, o la posibilidad de dificultad en obtener los medios necesarios para el tratamiento. Y además, algo que se conoce como factores de mal pronóstico, que son factores que conocemos durante la evaluación multidimensional y que nos ayudan a pensar prospectivamente de que el pronóstico del tratamiento no va a ser bueno o va a ser difícil, el tratamiento va a ser difícil. Los factores que nos hacen pensar esto, de que el pronóstico del tratamiento no va a ser el que deseamos, es la presencia de dolor neuropático, el deterioro cognitivo, los desórdenes psicológicos, el abuso de sustancias y algunos otros factores más. Me gustaría explayarme un poco más, agregar unos conceptos más sobre lo que es la evaluación integral. O sea, la evaluación integral, para realizarla, se necesita un entrenamiento específico, como es la capacidad para analizar la situación del paciente y de la familia, desarrollar una capacidad de escucha, tener habilidades de comunicación y de transmisión de información. Estas cosas o estas actividades, estas competencias no se adquieren inicialmente, se necesita un tiempo de entrenamiento y se necesita observar a una persona que lo haga y que lo haga bien para poder copiar el modelo o utilizar el modelo de guía. Esto significa de que, o con lo que quiero decir con esto, es que muchas veces se van a ver con situaciones difíciles y sabiendo de que para tener una mayor garantía del éxito del tratamiento es necesario tener una información completa y que para tener esa información completa hace falta estas capacidades. Eso también los ayude a decidir la solicitud de la intervención de un profesional entrenado en tratamiento del dolor o un especialista del dolor, o derivar el paciente a un nivel superior donde haya unidades de dolor o unidades de cuidado paliativo. Una conclusión para terminar la parte para completar este deseo que tengo de expandir lo que charlamos, lo que conversamos sobre la evaluación integral. Primero, que se debe respetar el informe del paciente sobre la experiencia del dolor. El informe
hay que aceptarlo, hay que tomarlo, hay que respetarlo. Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre ese informe y ver qué orientación, ver cómo ese informe puede estar influido por algunas de los ítems, por algunos de los procesos que hemos venido mencionando. Pero si el paciente dice, me duele mucho, hay que respetar ese mucho, aunque uno piense que no. O al revés, me dice, no me duele nada, hay que respetar ese nada, aunque sospechemos con fundamento que ese paciente debe tener dolor. El otro punto, y termino con lo que es lo que quería agregar sobre evaluación integral, es que la descripción verbal es uno de los varios métodos para expresar el dolor. Y esto trae como consecuencia el concepto que hay que grabarlo, incorporarlo, de que la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un paciente tenga dolor. O sea, la incapacidad para comunicar el dolor no significa que no experimenta el dolor. Bien, veamos esta imagen de evaluación del síndrome doloroso y ve que hay una lista de preguntas específicas que nos ayudan a armar una idea de cuál puede ser la causa y cuál puede ser el tratamiento que es necesario indicar. Hay que tener en cuenta que esta es la lista relacionada con el dolor, pero el dolor crónico es solo parte de la respuesta nociceptiva, es solo parte de la respuesta a una lesión o a una enfermedad, que también puede incluir, es necesario considerar, que también puede incluir cambios autonómicos como aumento de la presión arterial o aumento de la frecuencia cardíaca. Ven ustedes la lista, me parece que explicar qué información puede obtenerse con cada una de las preguntas me parece que no es necesario. Estoy seguro que no es necesario, porque estamos hablando entre profesionales de la salud. Solamente a lo mejor tenga importancia que prestemos atención a la lista que aparece final, que es la descripción. Por ejemplo, si un paciente dice que su dolor es quemante, como descarga eléctrica, ahí lo que tenemos que sospechar es que hay una lesión de estructura nerviosa. Si el dolor aparece y desaparece, tenemos que pensar en que el paciente tiene cólicos. Si el dolor aparece cuando el paciente se alimenta, tenemos que pensar en lesión oral, esofágica o gástrica. Me duele siempre en el mismo lugar. Al mínimo movimiento tenemos que pensar, o por lo menos sospechar, lesión ósea. Lo mismo que si el dolor aparece cuando se inicia una actividad. También ahí tenemos que pensar además en la posibilidad de lesión muscular. Me duele en el mismo lugar todo el tiempo. Podemos diagnosticar que hay una lesión de tejidos blandos. Me duele en el abdomen, pero no puedo definir dónde me duele. Tenemos que pensar, o tenemos que tener una idea, una sospecha diagnóstica de que hay una lesión visceral. El dolor crónico severo presenta muchos síntomas, tiene muchos síntomas que pueden evaluarse
por ejemplo, el insomnio, por ejemplo, la inapetencia, por ejemplo, la falta de actividad, las náuseas, etc. Pero uno importante es la intensidad del dolor. Y es importante porque la intensidad es el síntoma más visible, es el síntoma al que más se le presta atención, es el primero que aparece en nuestra lista de investigación. ¿Cuánto duele? ¿Le duele mucho? ¿Es fuerte el dolor? O sea que la evaluación de la intensidad es importante, no es el único factor que hay que investigar, pero es importante y hay varios métodos para evaluar la intensidad. El primero es la expresión facial o verbal. Verbal es lo que comentábamos antes, lo que el paciente expresa, lo que el paciente relata. Facial es una evaluación que surge viendo la cara del paciente, viendo la cara de la familia, y no podemos pensar que el paciente está bien si tiene un rictus, una contractura, una cara seria, una cara contracturada o la familia. O sea que la expresión facial es importante. Hay escalas que evalúan dolor con diferentes imágenes de expresiones faciales. Sonrisa, cejas caídas, llanto, etc. Otra forma de investigar o evaluar la intensidad es el consumo analgésico. Si vemos y sabemos con exactitud cuánto analgésico consume, qué categoría de analgésico consume y qué efecto tienen, esa también es una forma de evaluar la intensidad. La otra forma muy común, que es la que vamos a ver ahora, es la utilización de escalas. Y otra forma, que también es muy efectiva, es evaluar el movimiento del paciente, la actitud de los brazos, de la pierna y del torso. Un paciente que tiene buena movilidad, un paciente que se sienta sin ninguna dificultad, que puede mover todo el cuerpo libremente, tenemos que por lo menos imaginarnos que la intensidad de su dolor no es tan alta. Pero vayamos a las escalas. Y cuando les hablo de las escalas, no les estoy sugiriendo de ninguna forma que las utilicen sistemáticamente en cada consulta. Por supuesto que si la utilizan y la incorporan en la historia clínica es mejor, pero como hemos dicho antes, en la asistencia en el primer nivel de atención, los tiempos son cortos, la demanda de los pacientes es alta y a veces no tenemos el tiempo necesario para completar cada escala y archivarla. Pero es importante conocerla, porque conociendo cómo trabajan las escalas y que son muy simples, nos permite evaluar el desarrollo del dolor en toda la experiencia que tenemos con el paciente. Por ejemplo, para mí las más simples son la escala numérica, que tiene un punto de 0 a 10, tiene 10 puntos, 0 a 10, donde 0 es sin dolor y 10 es el máximo dolor. La pregunta sería, Juan, si usted tuviera que medir el dolor de 0 a 10, ¿cuántos puntos le da? Juan le puede decir 2, Juan le puede decir 5, le puede decir 10. La otra escala, que es la categórica, es generar una categoría, son 4, nada de dolor,
poco de dolor, bastante o mucho, y para cada categoría corresponde un número. Un paciente que tiene 0 no tiene dolor, un paciente que tiene hasta 4, cualquier valor hasta 4 tiene poco dolor. Los pacientes que tienen entre 4 y 6 tienen bastante dolor, y los pacientes que reportan entre 6 y 10 tienen mucho dolor. La otra es la del medio de una escala visual análoga, que se usa mucho en investigación, de una línea horizontal de 100 milímetros, a donde el 0 es sin dolor y el 100 es el máximo dolor posible. Siempre hay que investigar el máximo dolor posible. Y se le pide al paciente que ponga una marca con una lapicera en el lugar que cree que corresponde el dolor por su intensidad. Ahora, cuando yo les digo que no es necesario completar una ficha de evaluación para cada historia clínica, lo que les estoy diciendo es que, o lo que les quiero decir, es que sí es necesario que en la historia clínica anoten el número. Si el paciente dijo, bueno, me duele 5, anoto en un circulito 5. Yo sé que en la consulta anterior, tenía un dolor con una intensidad de 5. O tenía un dolor que le dolía bastante, que sabíamos que ese dolor está entre 4 y 6. Estas evaluaciones tendrían que hacerse así en forma simple y anotándolas en cada consulta. Pero repito, lo importante es recordar el concepto y anotar una cosa mínima que nos recuerde cómo estaba la situación en la consulta previa. Por ejemplo, y tiene valor también diagnóstico. Un paciente con dolor 5 o más de 5, sabemos que tiene disminución de la calidad de vida. Si un paciente dice me duele 5, me duele 6, o si usa la escala categórica dice me duele bastante, significa que es un paciente que tiene interrumpida o que tiene dificultades para comunicarse por el dolor no le permite comunicarse adecuadamente con nadie, no tiene ganas de hablar, no le permite o le dificulta la socialización, le dificulta el sueño. O sea, un paciente con un valor de 5 o 6 o más es un paciente que necesita asistencia efectiva, rápida, porque su calidad de vida está alterada. O sea, la evaluación tendría que hacerse en la primera pregunta, durante el tratamiento a intervalos regulares y con la aparición de cada nuevo dolor. Recuerden la última línea, que es que un dolor de 50 o mayor reduce sustancialmente la calidad de vida. O sea, quiero enfatizar el concepto de que no es necesario que, si lo pueden hacer mejor, pero no es necesario que en cada historia clínica hagan la evaluación en un papelito y lo anoten. Solamente con preguntar cuánto le duele, o preguntar si le duele nada, bastante, poco o mucho, y anotarlo a ese valor, al número o a la categoría, bastante, mucho. Eso es ya importante. Eso es como medir la fiebre. Eso es como medir la presión y anotarlo en la historia clínica. Uno tiene un valor o un conocimiento de referencia para continuar el tratamiento. Para completar la descripción de la intensidad de dolor,
Eh, Tenemos que ver esta imagen y analizar esta imagen. La parte más importante de esta imagen es la barra sólida color verde que está en el centro y que tiene un título que se llama dolor persistente en tratamiento. El borde superior, que está por debajo de una línea negra que representa la analgesia basal, indica que este dolor está controlado. Está controlado porque no supera la línea de analgesia basal. Ahora bien, también observamos diferentes elevaciones del borde superior y esas elevaciones constituyen lo que es el dolor episódico. Y este dolor episódico tiene tres modos distintos. El primero, que se llama, que vemos que tiene el título de dosis regular de analgésico, significa de que cuando va terminando el efecto de una dosis, o sea, o porque la dosis es baja, o porque el tiempo de administración es mayor a la vida media del analgésico, se empieza a elevarse la intensidad del dolor, que puede llegar o puede superar levemente la analgesia basal. Por supuesto que si no corregimos la dosis, la elevación va a superar ampliamente la analgesia basal. O sea, fíjense que se repite 5 veces en este gráfico. Esas 5 veces representan 5 dosis administradas en forma regular. La segunda elevación que vemos, que se presenta antes de una dosis regular de analgésico, significa o representa la elevación de intensidad que muchas veces supera la analgesia basal, y en este caso la supera. Es una elevación que se va produciendo a medida que se cumple el intervalo de administración. O sea, a medida que baja la concentración de analgésico y el dolor empieza a superar la analgesia basal. Esto significa de que la dosis, el efecto de la dosis, está terminando y se llama esta elevación, este dolor episódico, se llama dolor de final de dosis, que se corrige o aumentando la dosis o adaptando los intervalos de administración según la vida media del analgésico. La siguiente elevación es la del dolor incidente, y esto es una elevación transitoria, pero es predecible porque ocurre con un estímulo que podemos identificar. Por ejemplo, que es involuntario, pero lo podemos identificar. Por ejemplo, movimiento, ponerse de pie, la tos, o también puede desencadenarse con un estímulo emocional. Este es dolor incidente y después vamos a ver próximamente, en las próximas en las próximas imágenes vamos a ver cómo se controla con lo que se llama dosis de rescate. Y por último vemos una elevación más grande, que se llama dolor, le vemos ahí dolor irruptivo, donde la intensidad supera ampliamente la línea de analgesia basal, y este dolor irruptivo tiene algunas características que lo hacen complicado. Lo hacen complicado si no podemos controlarlo, no podemos controlarlo en forma continua, o no podemos controlar que aparezca.
O sea, y esto se hace complicado, este tipo de dolor se hace complicado porque no hay un estímulo desencadenante identificable, conocido. En el incidente sí hay un estímulo que uno puede identificar y que bloqueándolo o impidiéndolo no aparece el dolor incidente. Pero en el caso del dolor irruptivo no se puede identificar cuál es el estímulo que lo produce, pero sí podemos ver de que es un dolor de aparición rápida, de duración breve, pero es de alta intensidad o de moderada intensidad. Y la etiología de ese dolor, el mecanismo de ese dolor, puede ser neuropático, somático o visceral. Es importante tener en mente esta imagen, ¿no? Eh, comprender estos conceptos porque eh, comprendiéndolos y respetándolos a estos conceptos podemos adecuar, podemos mejorar la analgesia lograda con un tratamiento farmacológico. En la parte previa de esta presentación mencionamos de que el médico tiene que saber y también tiene que transmitir a la familia que muchas veces no se puede lograr el control total adecuado del dolor y que la causa de que no se pueda lograr ese control que buscamos y que deseamos eh, se puede predecir o se puede sospechar cuando existen en el paciente factores pronósticos de mal control del dolor. Son 5. Dolor neuropático, que hemos visto que es a qué se debe y cómo se genera. El dolor incidente, también hemos visto que cuál es la causa y cómo se puede prevenir, pero es un factor de mal pronóstico. El tercero es el deterioro cognitivo del paciente. Ese punto lo vamos a ver en detalle inmediatamente. El cuarto es la presencia de desórdenes psicológicos previos del paciente. También lo vamos a ver en detalle. Y el último son las estrategias disfuncionales o malas estrategias de adaptación. Por ejemplo, una historia de abuso de alcohol o abuso de drogas o de sustancias. El punto 5 es un ejemplo para comprender y el punto 5 y para darle la importancia que tiene es el siguiente. Si un paciente, mientras está sano, mientras no está enfermo, necesita para adaptarse al estrés de la vida el consumo de alcohol o el consumo o el abuso de drogas, tenemos que esperar que en una situación más estresante como es la enfermedad, estos factores van a tener gran importancia. En las próximas imágenes voy a mostrar 3 diferentes herramientas de evaluación de pacientes y cuáles son los componentes de cada herramienta. Me interesa, antes de comenzar esta etapa, recordarles o mencionar que cuando hablamos de métodos o de escalas de medición de intensidad de dolor, lo que comentamos era que no es necesario completar una ficha para cada entrevista. O sea, esta actividad de registrar en una ficha la intensidad del dolor y muchas de las herramientas que vamos a mostrar
se realiza sistemáticamente en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención y en los equipos especializados de cuidado paliativo. Pero yo recomiendo o aconsejo, porque para evitar la sobrecarga de información y la sobrecarga y la percepción de la sobrecarga de trabajo, de que no es necesario registrar una ficha para cada entrevista con el paciente. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de la intensidad del dolor, lo que aconsejamos o lo que yo aconsejé fue en cada consulta poner un circulito con un numerito que indique de 0 a 10, que indique la intensidad del dolor en ese momento. O sea, realizar lo mismo que se realiza para registrar la presión arterial o la frecuencia cardíaca o cualquier otro síntoma. O sea, lo ideal, por supuesto, es completar una ficha para cada entrevista, pero esto es un método, o sea, este procedimiento de completar una ficha para cada entrevista, una ficha completa con cada una, con los ítems positivos o negativos de cada una de las evaluaciones, es lo mejor, pero no es lo más posible. Y si uno interpreta que esto es necesario, está adquiriendo el concepto de que es una sobrecarga de trabajo. Y esto no es posible en el primer nivel de asistencia. En el primer nivel de asistencia, los profesionales asistenciales no tienen el tiempo necesario y probablemente tampoco tengan los métodos para hacer ese registro. Entonces, igual que como lo dejamos o como lo expresé o lo recomendé en la evaluación de intensidad, lo que recomiendo también es que para cada una de las 3 herramientas de evaluación que vamos a ver ahora, se registren los componentes, o sea, registren no, se memoricen o que queden grabados como componentes, posibles componentes en un cuadro de dolor crónico severo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Pueden hacer una pregunta sobre los diferentes componentes o pueden escucharlos mientras el paciente hace un reporte o el familiar hace un reporte de la situación. Si lo escuchan y conocen cuáles son los componentes de cada herramienta, se les va a prender una lamparita roja que les puede hacer sospechar que la situación del paciente es diferente o que la situación del paciente es especial. Vayamos primero a la evaluación de la confusión, del CAM. El CAM es una herramienta validada para cuidado paliativo y evalúa la confusión que puede tener un paciente o no. ¿Para qué nos interesa saber si un paciente está confuso o no? Primero porque la evaluación que podemos realizar, cualquier parte de la evaluación que podamos realizar en el paciente puede tener errores producidos por la confusión. La confusión puede generar error en la administración y en el consumo de medicamentos. Y la confusión fundamentalmente puede alterar la expresión del dolor, aumentándolo o disminuyéndolo. Entonces, saber o sospechar si un paciente está confundido es importante. Este método tiene 4 ítems que los pueden leer en la columna verde y que siguiendo este consejo, este
este pensamiento que tengo que en primer nivel de atención no hace falta registrar todos. Yo creo que si en la conversación con el paciente o con la familia o en una pregunta se detectan de que hay fluctuaciones o un cambio en la conducta del paciente que aparecen y desaparecen y que mejoran o empeoran, vamos a tener una respuesta sobre el ítem 1. Si durante la entrevista notamos o nos cuentan que el paciente tiene dificultad para seguir el hilo de una conversación, vamos a tener también una información sobre el ítem 2. Lo mismo para el ítem 3, preguntar o escuchar o observar de que el paciente cambia de un tema a otro y eso hace que el paciente tenga una conversación irrelevante, un pensamiento desorganizado. O sea, vamos a tener alguna información del ítem 3. El ítem 4, por supuesto, es mucho más sencillo, observando al paciente o escuchando reportes del familiar responsable, podemos saber si hay alguna alteración o no en el ítem 4. Mi mensaje final es que es necesario incorporar dentro del conocimiento de lo que de lo que se requiere para hacer un tratamiento adecuado de dolor, averiguar periódicamente, no digo en cada entrevista, pero periódicamente, la presencia de alguno de los componentes del ítem, de los 4 ítems, 1, 2, 3 y 4. Sabiendo que si hay presencia de alguno de los componentes en 3 ítems, o sea que 3 ítems son positivos, el 1 y el 2 necesariamente, y además el 3 o el 4, este paciente está confundido. O sea, acá estamos haciendo la evaluación de todos los ítems y estamos evaluando en forma completa, pero solamente incorporando el concepto de que el cambio o fluctuación de la conducta puede ser un componente de confusión, o que la dificultad para seguir el hilo de una conversación o la dificultad para mantener una conversación coherente pueden ser también elementos que nos hagan sospechar una confusión, es suficiente. O sea, si se lee esto varias veces y se lo piensa, son pensamientos o porciones de pensamiento que quedan incorporados, y cuando algunos de estos ítems aparecen en la conversación con el paciente o con la familia, o aparecen o uno pregunta y tiene respuesta positiva, bueno, ahí tenemos que prestar atención porque podemos estar tratando un paciente confundido. La historia de alcoholismo puede indicar mala adaptación al estrés de la vida, lo comentamos antes cuando hablamos de factores de mal pronóstico, y un comportamiento inadecuado que pueden interferir en los resultados del tratamiento del dolor. Este cuestionario, que se llama CAGE, tiene 4 preguntas que pueden utilizarse para la detección de alcoholismo. Las preguntas, hay que aclarar que las preguntas se refieren a toda la vida del paciente. La primera es: ¿sintió alguna vez
que debía dejar de tomar bebidas alcohólicas, que tenía que dejar de beber. Le molestan las personas, la segunda es, le molestan las personas que critican su hábito de beber. La tercera es, ¿se ha sentido alguna vez mal o culpable por beber? La cuarta y la última es, ¿ha tenido alguna vez que beber como primera actividad de la mañana o para quitarse la resaca? Un case positivo, que son dos o más de estas cuatro preguntas, dos o más afirmativas, hacen un diagnóstico probable de alcoholismo. Lo importante es que para lograr la máxima validez de estas preguntas o de esta evaluación, es necesario primero realizar las preguntas y después preguntar sobre la cantidad de alcohol que consume el paciente. Hacer el proceso inverso puede provocar mala evaluación o evaluación inadecuada de esta complicación. Las implicaciones psicológicas de la ansiedad y depresión que pueden tener este grupo de pacientes, o pacientes con dolor crónico severo, merecen atención, merecen ser consideradas y sospechadas y evaluadas. Fundamentalmente porque la ansiedad y la depresión están presentes en un 70 y 60% de los pacientes respectivamente. La evolución, el pronóstico y el tratamiento del dolor están afectados por ambos trastornos. La ansiedad está relacionada con expresiones somáticas, preocupación, tensión, nerviosismo, que se manifiestan en el momento del diagnóstico, también durante el tratamiento, también durante la recidiva y en los estadios avanzados. La depresión, cuyas características esenciales son el abatimiento y la tristeza, afecta el autocuidado y afectan componentes de la calidad de vida, la relación social, el entretenimiento, la conversación, etc. En esta imagen van a ver una herramienta que permite evaluar y cuantificar cada uno de estos dos síntomas. Y esta herramienta mezcla 4 ítems que son nerviosismo, que es igual, o estar al límite, sentirse que uno está al límite, no poder controlar las preocupaciones, tener poco interés o placer en hacer cosas y sentirse decaído, deprimido o sin esperanzas. Fíjense que cada respuesta tiene cada pregunta tiene 4 respuestas posibles, o sea, no hay. Estos síntomas están durante varios días. Estos síntomas están más de la mitad de los días o están casi todos los días. Abajo van a ver cómo se realiza la puntuación, la cuantificación de los síntomas y es una herramienta muy útil. Pero siguiendo y repitiendo lo que dije con las escalas de ansiedad, con lo que es la confusión, con lo que es alcoholismo y lo que es ahora ansiedad y depresión, repito de que
No es necesario completar en cada entrevista un formulario o una ficha con el registro de las respuestas a cada pregunta en cada herramienta. No es necesario para el primer nivel de asistencia, a donde los profesionales tienen tiempo reducido y tal vez no tengan todos los elementos para realizar estas evaluaciones, pero sí es necesario y se realiza en los equipos de alta complejidad, por ejemplo, los de nivel 2 o nivel 3 o los equipos especializados en cuidado paliativo. Para el objetivo de esta presentación, solamente con incorporar en el conocimiento de cómo tratar adecuadamente el dolor crónico severo, solamente con tenerlas presentes, no todas ni en forma ordenada, pero saber que hay preguntas o hay situaciones que son de alarma. Si logramos esto, hemos logrado el objetivo de aprendizaje que tenemos planeado para esta herramienta. O sea, de ninguna forma estamos enfatizando que hay que registrarlo. Si lo pueden hacer, por supuesto, mejor. Pero solamente con incorporar conceptos o partes de conocimiento de cada una de estas herramientas, incorporarlas en el paquete global, el conocimiento necesario para hacer un tratamiento adecuado del dolor crónico severo, y que esa incorporación haga que cuando alguno de los ítems de cada una de las herramientas se detecte o emerja, nos ayude a considerar de que la situación del paciente puede ser más compleja que lo habitual, o es más compleja que lo habitual. El cáncer provoca dolor en los pacientes, generalmente en más de un solo sitio, y ese dolor puede ser nociceptivo o neuropático, y aproximadamente el 20% de los pacientes tiene dolor en un solo sitio, el 80% en 2 o más sitios y el 30% en 3 o más sitios. En esta imagen ven también de que los tumores sólidos en los lugares que producen lesión y los hematológicos también producen dolor, y van a ver ahí también en esta imagen las causas por las que producen. Ahora, nosotros cuando comenzamos a describir cuál era el objetivo de esta presentación, que por supuesto tiene el título de dolor crónico severo provocado por cáncer, también incluimos las enfermedades serias y graves que tienen ciertas características que mencionamos. Por ejemplo, que tienen una alta complejidad de síntomas, que tienen tratamiento o necesitan tratamientos agobiantes, que la mayoría tiene un pronóstico de vida limitado y que necesitan de la asistencia profesional para poder controlar ese dolor. Mantenemos ese concepto de que no solamente el cáncer duele, no solamente provoca dolor crónico severo, sino que hay otras enfermedades. Yo en este momento no tengo información sobre en qué lugares es más frecuente que las otras enfermedades que provocan dolor y no son específicamente cáncer, en qué lugares se produce el dolor y cuál es el mecanismo. No tengo esa información. Esa información se puede encontrar
creo, no estoy seguro, se puede encontrar en el reporte de la revista Lancet del año 2018. Es un reporte muy interesante, es un artículo muy interesante que da información muy variada y muy completa acerca de las enfermedades, acerca de la prevalencia de este tipo de enfermedades en diferentes poblaciones y acerca de cómo calcular la necesidad de asistencia según el número de pacientes. Es muy interesante ese artículo, está en internet, es de libre acceso, está en inglés y hay que buscarlo como Lancet Report del año 2018.